Imagina entrar en un mercado abarrotado. El aire no es denso por polvo o calor, sino por ruido. No el ruido de las voces de los vendedores o de los niños corriendo. Es otro tipo de ruido. Es el zumbido de acuerdos vacíos. Es el susurro repetido de conversaciones que no dicen nada. Palabras recicladas, pensamientos heredados, etiquetas, clichés, consignas repetidas como mantras que ya perdieron el alma. Cada rostro, cada gesto, cada opinión es un eco de otro. Ellos aprendieron a no cuestionar la melodía. Solo bailan. Caminas contra la corriente. Algo en ti no acepta el ritmo. Y no es para provocar. Es porque es demasiado evidente. Hablas. Un señalamiento simple, una pregunta. Y lo que sientes no es una respuesta. Es un cambio en el aire. Un silencio denso cae alrededor. Pero no es silencio. Es juicio. Las cabezas que bailaban ahora se giran. Los ojos que antes pasaban de largo ahora pesan. Evalúan. Condenan. Y en un instante eres el extraño. La falla en el sistema. El hereje. Te conviertes en el error por haber osado ver. Y aquí está la paradoja. Vivimos en una era que predica la individualidad, pero exige conformidad como nunca antes. Nos dan camisetas con frases sobre ser auténtico, pero censuran todo pensamiento que se atreva a romper la burbuja. Dicen, habla tu verdad, pero solo si cabe en el feed. Prometen libertad, pero la libertad no sobrevive sin valentía. Y la valentía es algo que pocos sostienen cuando la multitud muestra los dientes. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la voz solitaria? ¿Qué nos aterra tanto en alguien que piensa por sí mismo? Tal vez porque, en el fondo, revela lo que todos intentan ocultar, que estamos presos, y que reímos juntos para no tener que pensar solos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué mentes agudas, capaces de pensar más allá, se deslizan hacia el marasmo cuando se unen al rebaño? ¿Por qué la verdad se acerca más a los decibeles que a la razón? Mira cómo se expresa esto con tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, conversaciones que se vuelven piezas ensayadas. Todos recitan líneas de un guión que ni siquiera escriben, pero temen rasgar. Nadie pregunta de dónde vino el texto. Quien se atreve a romperlo es atrapado. El contagio quizás sea más profundo que la ignorancia. El mal ya no es falta de información, es exceso de creencias no examinadas. Estamos atascados en ruido, noticias, memes, política, algoritmos insistentes, y pensar cansa. Es más fácil tercerizar, dejar que el más ruidoso elija la verdad y replicarla, pero entonces la duda se enciende como una hoja afilada. Si casi todos entregaron su propia mente al colectivo, si sus pensamientos ya no son de ellos, ¿en quién te estás espejeando al seguir? Y si resistes, si te desvías de la corriente, ¿estás preparado para perder a la multitud, sabiendo que la claridad es exilio, nunca consuelo? La multitud grita que es locura salir del rebaño, pero ¿y si la locura fuera quedarse? Siente ahora la tensión entre pertenecer y existir. Elegir uno exige abandonar el otro, y en esa conciencia inquieta el murmullo del mercado se convierte en un grito ensordecedor. Y la pregunta final queda suspendida. ¿Sigues bailando al son que nunca escogiste? ¿O aprendes a caminar en silencio? La prisión más peligrosa es invisible. Sus rejas no son de acero, son pensamientos, sus murallas, ilusiones compartidas. Y los guardianes de esa prisión no están afuera, sino dentro, presos que amaron su celda. Carl Jung habló del inconsciente colectivo, un reservorio de arquetipos, mitos, patrones heredados que moldean nuestra visión. No somos solo influenciados por la cultura, estamos sumergidos en ella, como pez en el agua, sin ver el medio en el que nadamos. Pues la mente de las masas no necesita callarte, solo te envuelve en familiaridad hasta que te calles. Nietzsche llamó a esto instinto de rebaño. Observó, la mayoría no busca la verdad, busca comodidad, seguridad, pertenencia. Eso fue útil en el pasado. El ostracismo significaba muerte. Nuestro cerebro aún guarda ese terror primitivo. Solo mueres. Pero hoy el ostracismo es digital, invisible. Se llama cancelación, ridículo, algoritmo. Es una gota de mensajes repetidos hasta que parecen idea. Y Schopenhauer ya decía, la verdad pasa por 3 puertas: burla, resistencia brutal y solo entonces aceptación como obvia. Primero ella es ridiculizada, después es combatida violentamente y al final es aceptada como una verdad evidente. Pero en una era de psicosis en masa, muchas verdades no sobreviven ni a la primera fase. Son silenciadas por el escarnio antes siquiera de encontrar su voz. Ves esto todos los días. Se dice una opinión impopular sobre política, moral, sentido. Antes de que la idea sea examinada, llega el ataque. Pero no contra la lógica, no contra la evidencia,
contra la persona. Entonces la mayoría aprende la regla no dicha. No vale la pena pensar lo que no se puede decir. He aquí la raíz de la psicosis colectiva. No es estupidez literal, es la suspensión deliberada de la propia inteligencia para evitar el roce social, un mecanismo de defensa emocional disfrazado de consenso racional. Aldous Huxley, en Un mundo feliz, no advirtió sobre una dictadura del miedo. Temía una dictadura del placer, donde el entretenimiento, la comodidad y la distracción sedaran el alma hasta que ya no le importara la verdad. En ese mundo, la ignorancia no es impuesta, es elegida. Psicológicamente, esto se refuerza por el pensamiento de grupo, un fenómeno donde los individuos reprimen ideas disidentes para mantener la armonía social. Experimentos como los de Solomon Asch muestran, incluso cuando la verdad es obvia, una voz aislada tiende a doblarse ante la presión de la mayoría. Nuestro cerebro no prioriza la verdad, prioriza la supervivencia, y sobrevivir un día significaba pertenecer. Pero hoy el grupo ya no es una tribu de 100 personas, son millones. La presión para encajar es masiva, y la velocidad con la que las mentiras se esparcen es absurda. Piensa, ¿cuántas de tus creencias realmente construiste? ¿Y cuántas heredaste sin cuestionar jamás? ¿Cuánto de lo que llamas obvio es solo residuo de repetición? Jean-Paul Sartre habló de la mala fe, el autoengaño que usamos para evitar la responsabilidad de la libertad. Fingir que no tenemos elección es más fácil que enfrentar el abismo de tener una. La psicosis en masa es mala fe a escala civilizatoria, un fingimiento colectivo de que el mundo es simple, cuando la complejidad exige coraje. Así entramos en una era donde la estupidez no es falta de conocimiento, es la negativa activa al pensamiento. El hombre peligroso no es el que sabe poco, es el que se atreve a saber demasiado. Esta es la verdad oculta. La gente no quiere la verdad, quiere la ilusión de que sus vidas tienen sentido, y si esa ilusión es compartida por muchos, se convierte en realidad, por más absurda que sea. Pero existe una tragedia aún mayor. Cuantas más mentes se rinden al colectivo, más el colectivo pierde la capacidad de pensar, y cuando la masa enloquece, el sobrio es quien parece enfermo. Tú crees que estás observando desde afuera, pero ya estás dentro. La pregunta es, ¿vas a reconocer las rejas antes de que la puerta se cierre? La psicosis en masa no llega con sirenas, se infiltra como una fuga en el casco de un barco, y cuando sientes el agua fría en los tobillos, ya es demasiado tarde. Al inicio es sutil, las conversaciones pierden profundidad, las palabras aún están ahí, pero el peso se ha ido. La gente deja de preguntar ¿por qué? Y se conforma con ¿qué? Las noticias se vuelven un teatro de indignación. Los titulares no informan, provocan. Cuanto más polarizado el discurso, más fácil es elegir un lado, y menos esfuerzo se requiere para pensar. Tus relaciones cambian, no por distancia, sino por ausencia de pensamiento independiente. Te tragas las palabras, no por educación, sino por supervivencia. Evitas temas, toleras mentiras, sonríes cuando querías gritar. Así la mente aprende a arrodillarse. A escala social, esto es catastrófico. Cuando muchos renuncian a pensar, la cultura se convierte en una cámara de eco. Las políticas no surgen de la sabiduría, sino de la popularidad. Los problemas complejos se vuelven eslóganes. Las mentes brillantes se convierten en masa ignorante. La historia está llena de esto. Casas de brujas, regímenes fascistas, burbujas financieras. En todos, la multitud creyó ser sensata, y por eso se volvió ciega a su propia locura. La psicología llama a esto ignorancia pluralista. Imagina una sala de teatro llena de humo, no grandioso, no explosivo, sino persistente. Todos sienten el peso en el aire, pero nadie se levanta. Todos prefieren la inercia antes que admitir el peligro. Esto no es una metáfora, es el aire que respiramos hoy. El ensayo es continuo. Confirmación que confina, autoridad que impone, efecto manada que nos convence. Son los sesgos cognitivos, trampas no de estupidez, sino de un cerebro calibrado para sobrevivir en rebaño. Pero en este ambiente distorsionado se vuelven catástrofe moral, y cuando reprimes tu lucidez demasiado tiempo, se debilita. La duda se vuelve silencio, el sentido de injusticia se convierte en letargo, la verdad se vuelve un riesgo, porque pensar duele, pensar aísla. Las civilizaciones no caen por invasión, caen por corrosión, por una cultura entumecida, no violentamente reprimida. El enemigo no es el ignorante, es el apático, el cómodo, y el peor golpe, el más cruel, cuando la cultura delirante te ataca por intentar despertarla. La multitud en trance te pinta como loco. El disidente se convierte en amenaza. Entonces llega el punto fatídico. Si no hablas, eres cómplice. Si hablas, puedes volverte blanco. La pregunta final resuena.
¿Estás dispuesto a ser la voz lúcida en un salón sin eco? Porque si no, el salón decidirá por ti. Y cuando lo notes, las paredes ya estarán selladas. La rebelión comienza en silencio, en el pensamiento peligroso. ¿Y si todos estuvieran equivocados? Ese pensamiento es chispa, tiembla el suelo bajo tus pies. La multitud se vuelve sedación, no refugio. Escapar no es gritar más fuerte. La multitud se alimenta de voz, retiro, no volumen. Robar atención al ruido. En tiempos en que los algoritmos disparan drama, tu atención es campo de batalla. Corta el flujo, silencia el feed, aprende que no saber el nuevo escándalo del día puede ser revolución, como enseñó Jung. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Arrastra lo inconsciente a la luz, cuestiona los dichos heredados. Pregunta, ¿a quién le sirve esto? ¿Quién pierde si yo dudo? Y recupera tu lengua. Orwell advirtió, el lenguaje corrompido corrompe el pensamiento. Cuando la multitud repite eslóganes, no habla, se programa, rechaza las palabras que limitan tu pensamiento. Habla con precisión, aunque eso haga que tu voz sea demasiado lenta. La multitud odia la lentitud, vive de reflejo. Tú necesitas reaprender a deliberar. Tercer acto, encuentra a los otros. La rebelión solitaria es noble, la rebelión en comunidad es sostenible. No se trata de crear otra cámara de eco, es buscar personas que valoren la verdad más que la comodidad, que te desafíen tanto como te apoyen. Gente cuya lealtad no es hacia ti, sino hacia la realidad que buscan juntos revelar. Pero hay una paradoja cruel. Para encontrarlos, debes estar dispuesto a estar solo, a vivir en el exilio, en la vastedad. El Übermensch de Nietzsche nace en ese desierto, forjado en el aislamiento de la autosuficiencia. Solo cuando pierdas el miedo de estar solo, verás quién más fue expulsado por elegir pensar. Cuarto acto. Recupera tu silencio. La multitud es adicta al ruido porque el pensamiento comienza en el silencio. La mayoría no soporta estar consigo misma más de unos minutos antes de buscar distracción. Pero el silencio no es vacío, es forja de claridad. Entrena la quietud, camina sin música, siéntate sin pantalla, permite que tu mente vague por territorios que la multitud jamás ha mapeado. Quinto acto, recupera tu valor. Cada gesto de rebeldía, incluso el menor, exige estar dispuesto a ser odiado. Ese es el precio, no hay atajo. La multitud te pondrá a prueba, te llamará arrogante, paranoico, insensible, usará la culpa para jalarte de vuelta, recordándote el calor que abandonaste. Pero ese calor era el fuego del rebaño, no el fuego de tu mente. La paradoja, al liberarte, el mundo no se vuelve más claro, al contrario se vuelve más turbulento. Las verdades fáciles se evaporan, las líneas morales se confunden. Quedan la complejidad, la incertidumbre y la obligación de pensar por ti mismo. Muchos no resisten y regresan al abrazo tibio de la masa, pero si permaneces, si resistes el regreso, algo cambia. Empiezas a percibir patrones que la multitud ignora. Aprendes los mecanismos de la manipulación, la psicología de la obediencia, la arquitectura de la ilusión colectiva. Ves los cables que mueven escenarios y, más importante, ves quién los mueve. Y una vez visto, no se puede fingir que no se vio. Eso es el inicio de la verdadera soberanía, no aquella concedida por gobiernos o movimientos sociales, sino la que nace enteramente dentro de tu mente, y que nadie puede arrebatarte a menos que la entregues por voluntad propia. Tu rebelión no cambiará a la multitud de la noche a la mañana. La mayoría nunca saldrá, pero tu simple existencia fuera de la psicosis colectiva ya es una amenaza. Cada mente libre es una grieta en el muro, un recordatorio de que la fuga es posible. Y entonces necesitas preguntarte, ¿serás solo otra voz tragada por el rugido? ¿O serás el pulso silencioso y constante que recuerda a los demás que existe vida más allá del trance? Porque el primer rebelde no fue el que gritó más fuerte, fue el que se negó a inclinarse. Y llega un momento cuando el ruido cesa y el polvo baja en que encaras la verdad más desorientadora de todas. La multitud nunca fue tu mayor enemigo, era solo un espejo, reflejando las partes de ti que querían pertenecer más de lo que querían ser libres. Detrás de todo el discurso sobre manipulación, propaganda y psicosis en masa, la realización final es demasiado íntima para señalar. Las cadenas no fueron forjadas solo por la sociedad. Tú ayudaste a crearlas, eslabón por eslabón, cada vez que elegiste comodidad en lugar de claridad, seguridad en lugar de verdad. Es ahí donde comienza la verdadera liberación,
porque es ahí donde muere la ilusión de ellos contra ti. Te das cuenta de que la locura de la multitud era proyección de la locura que tú mismo cargabas, que las mentiras que combatiste con tanto fervor fueron, un día, las mismas que repetiste sin cuestionar. Y entonces entiendes, escapar de la psicosis en masa no es vencer a los otros, es transformarse. Carl Jung llamaba a esto individuación, el proceso de integrar la sombra, de volverse entero al abrazar tanto la luz como la oscuridad dentro de sí. Mientras no confrontes las partes que ansiaban la seguridad de la conformidad, siempre correrás el riesgo de regresar a ella. La multitud encontrará el camino de regreso a tu corazón, a menos que hayas enfrentado la razón por la cual un día la amaste. Ese es el paradoxo del despertar. Cuanto más despiertas, más compasión sientes por los que aún duermen. Dejas de verlos como tontos, y los reconoces como espejos de tu yo anterior. Recuerdas el miedo, la carencia, el alivio que venía al entregar tu responsabilidad a alguien más, y comprendes que, para ellos, ahora tú eres el loco. Pero el mayor peligro después del despertar es el rencor. Es fácil odiar a la multitud por su ceguera, es fácil resentirse por haber sido rechazado, pero el rencor es solo otra prisión, una que te mantiene encadenado justamente a aquello de lo que huiste. La liberación verdadera no se mide por qué tan lejos hayas corrido del rebaño, sino por qué tan poco poder sigue ejerciendo el ruido sobre tu mente. Y aquí está la verdad más profunda. Lo opuesto a la psicosis en masa no es el aislamiento, es la soberanía, la capacidad de pensar, sentir y actuar desde un lugar intocado por la manipulación, estés solo o entre millones. Entiendes que tu papel no es salvar a todos, no se puede arrancar a alguien de un sueño que está decidido a mantener. Tu papel es permanecer despierto. Vivir de tal forma que tu claridad se convierta en un faro sereno e inquebrantable para quien esté listo para ver. Es ahí donde el miedo empieza a desaparecer. Dejas de buscar la aprobación de la multitud. Dejas de necesitar que tus pensamientos sean validados por números. Dejas de moldear tu forma para encajar en un mundo que ya no sirve más. Y en ese espacio, en ese silencio, algo inesperado sucede. Vuelves a escuchar tu propia voz, no la voz de la rebelión, no la de la reacción, sino la que existía antes del ruido. La voz que no está en contra ni a favor de la multitud. Es simplemente tuya. Habla verdades que no dependen del consenso. Susurra visiones que jamás se volverán virales. Y te dice, tu valor nunca fue medido por aprobación. Y tu libertad nunca fue concedida. Siempre fue tuya. Solo esperaba ser reclamada. Comienzas a vivir diferente. Lees, no para confirmar, sino para descubrir. Hablas no para ganar, sino para iluminar. Escuchas no para reaccionar, sino para comprender. Y lentamente el mundo cambia. No porque lo hayas transformado directamente, sino porque te retiraste de la locura sin abandonar tu humanidad. La realización final y más poderosa es esta. No puedes controlar la mente colectiva, pero puedes elegir no formar parte de ella. La psicosis en masa vendrá e irá, los rostros cambiarán, los eslóganes cambiarán, la tecnología cambiará, pero la tendencia humana de sacrificar el pensamiento a cambio de pertenencia continuará. Tu papel no es erradicar esa tendencia del mundo, es arrancarla de ti mismo, todos los días, y cuando lo haces, descubres que libertad no es ausencia de influencia, es dominio sobre ella. Seguirás viviendo entre los demás, seguirás oyendo sus voces, seguirás sintiendo el jalón de sus mareas, pero estarás enraizado en el único lugar donde ellos no alcanzan, la claridad silenciosa de tu propia mente. Esa es la verdad que la multitud nunca dirá, porque no puede. La multitud solo existe mientras creas que la necesitas. En el instante en que ya no la necesitas, se disuelve, se vuelve ruido de fondo, y caminas, sin pedir permiso. Y así dejas el mercado. El zumbido del acuerdo sin pensamiento desaparece detrás de ti. El camino al frente es más silencioso, más solitario y mucho menos certero, pero es tuyo, y en el silencio, finalmente entiendes. Nunca fuiste hecho para ser uno de ellos. Fuiste hecho para ser libre. Crees que escapaste, pero la psicosis no muere. Espera, en un pasillo de tu mente, en un feed inocente, en una conversación que parece solo distracción. Susurra en silencio. Vuelve, aquí es más cálido, aquí nadie piensa. Y si no sangras por mantenerte despierto, sangrarás por dormir de nuevo, porque quien no se mueve, paga con su propia lucidez. El título gritó, estamos rodeados de estúpidos, ¿cómo escapar? Y ahora lo sabes. Escapar no es salir del mundo, es salir del espejo que el mundo pegó en tu frente. Viste lo que estaba ahí, oíste lo que susurraba, y si finges que no lo oíste, el precio será alto. La masa se ríe de los lúcidos,
pero tiembla ante los que caminan en silencio. No necesitas escucharme a mí, necesitas escuchar lo que susurra dentro de ti. Y si soportaste hasta aquí, soportas lo que viene. Nos vemos en el próximo laberinto. En silencio, en 5 segundos. Comenta, yo comando sin decir nada.